Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer un video distinto. Ustedes están acostumbrados a ver lo que yo hago, los inventos o las cosas que hago y siempre la están viendo cómo funcionan porque ya han sido probadas antes y fueron hechas antes de ejecutar el video. Hoy voy a experimentar en vivo, no digo en vivo, pero sí junto con ustedes, algunas formas algunas rarezas que ocurren con los imanes y esas cosas, pero lo vamos a ver en vivo porque tengo muchas dudas y quiero que ustedes se asombren junto conmigo si descubro algo o no descubro nada. Puede que estén mirando este video y se vayan con una desilusión, pueden que no, que salgan aprendiendo algo. Esto que yo voy a hacer es lo que comúnmente hago siempre antes de hacer algo, investigo, averiguo, voy probando, prueba, error, pero eso ustedes no lo ven porque, bueno, el video ya sale hecho. Pero en este caso les voy a mostrar qué es lo que hago normalmente yo todos los días o casi todos los días cuando me pongo a hacer algo. Así que va a ser un video un poco más informal. Ténganme paciencia y vamos a ir viendo juntos lo que va apareciendo. Ustedes saben que cuando uno tiene una bobina, en este caso es una bobina de un electroválvula de un lavarropas, cuando en una bobina que tiene un núcleo, uno le pasa un imán cerca, van a ver ustedes que se produce energía o cuando lo sacamos. Basado en esos principios, me hice hacer este disco que es de un material grilón, que es muy duro. Recién lo acabo de traer del tornero, recién. Y me pongo a hacer el video, que es lo que voy a hacer. En este disco yo le hice hacer 8 caladuras para meter imanes, ¿ven? Imanes de neodimio. Estos son imanes muy poderosos. Y vamos a ver cómo se comporta, porque también tomé este motor de lavarropa y le hice rebajar el eje aquí y le hice hacer rosca. Entonces voy a poder fijar este disco ahí y lo voy a poder hacer girar hasta 15.000 vueltas si es lo que yo quiero. Y vamos a ver cómo se comportan los imanes a esa velocidad, no sé, ya vamos a ver, algo va a salir de todo esto. También les cuento que hice agujeros aquí al medio para poder fijar los imanes. Tengan presente que esto cuando gira, según los cálculos que hice, si va a 15.000 vueltas tiene 35 centímetros la vuelta y va a 11.000 revoluciones por minuto. La velocidad periférica que alcanzan los imanes al girar es de 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado que esto esté bien fijo, que no vibre y que no se vaya a soltar un imán, porque ustedes ven que entra apenas ahí y va a estar sujeto por un tornillo de cada lado. Pero si llega a salirse un imán de eso a 300 kilómetros por hora, el impacto que pegaría un imán de esos, les puedo asegurar que sería terrible. Así que voy a tratar de cuidarme en mi forma, pero voy a tratar de cuidarme de todo esto. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a colocar 2 de estos imanes. Por supuesto, los voy a tener que poner en forma opuesta, porque si no se desbalancea y comenzaría a vibrar. Y vamos a poner otro del otro lado, también en positivo. Normalmente esto va un positivo y un negativo, pero por curiosidad yo voy a poner 2 positivos a ver qué es lo que hace. Para hacer marchar el motor tengo esta fuente de continua, que es hasta 30 voltios, de 0 a 30 voltios, que con esto será más que suficiente. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a probar despacito al principio, como hago siempre yo con todos mis videos, porque si no, corremos muchos riesgos. Hace un pulso en cada uno que pasa, pero miren que al ir fuerte, ya alumbra permanente.
porque está pasando muchas veces por segundo. Y ahí ya no parpadea más, como que hay una corriente continua en vez de ser alterna. Vamos a medir esta corriente que sale de acá con el osciloscopio, así podemos ver bien la forma de onda que tiene. Yo sé que todos los generadores, cuando generan en alterna, después, bueno, se rectifica la onda, pero cuando sale en alterna, porque cada imán que pase, si es un positivo y un negativo, va a ir saliendo alterna. Así que lo vamos a encender, vamos a poner en alterna. ¿Pueden ver la onda ahí? Uy, qué onda rara. Hace un pico y en vez de hacer la onda que vuelve de nuevo, hace otro pico igual. Rarísimo. Y me dice que es de 15 Hz. Pero es raro, no es una alterna esta. A ver acá más velocidad. 27, 28 Hz. Y me está diciendo que el voltaje es de 9 voltios. Pero con una onda muy, muy rara. Debe ser porque tiene dos positivos. Y tendría que ser un negativo y un positivo. Vamos a cambiarlo ahora. Lo vamos a dar vuelta y vamos a poner un negativo y un positivo. A ver si cambia la forma de onda. Más rara todavía. Ah, no, no, no. Está bien la onda. Tenemos un pico positivo y uno negativo seguido. Lo que pasa es que están muy retirados uno de otros. Al estar muy retirado, marca ese espacio al medio vacío entre pico y pico. En vez de estar la onda completa sinusoidal, me está marcando un lugar vacío que es las dos partes que habría aquí, esta y esta parte. Pero si llega a 9 voltios, a mí me tendría que encender estos son de 12 voltios, pero con 9 también enciende. A ver. Miren cómo los enciende. Pasa que hay mucha luz acá, pero bueno, pero se nota que lo enciende bien. ¿Vieron qué fácil que es generar algo de electricidad con una bobina y un imán? Pero ahora vamos a ponerle, en vez de 2, vamos a ponerle 4 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden que recién habíamos logrado 27 hercios. Vamos a ver ahora que duplicamos los imanes, tendrían que irse a 40, 50 porque tenemos más veces que pasan imanes de frente de la bobina. Ve, ahora tenemos la onda más pareja. Es rara todavía, pero hay un solo pico al medio que es donde están los huecos. Entonces, por eso me lo marca, pero ya empieza a parecerse a una onda sinusoidal. Vamos a rellenar los huecos que faltan. Se los doy un poco editado, así no pierden el tiempo. Vamos a ver ahora qué pasa. Miren ahora sí, la onda está sinusoidal como debe ser. Miren qué belleza. Claro, un positivo y negativo y sin espacios al medio, la onda sale perfecta. Ahí estamos a 17 Hz. Estamos lejos de la alterna todavía que es 50 Hz, pero dándole velocidad lo vamos a lograr. Ahí le dimos velocidad. 33 Hz. 37. 39 Hz. Un poquito más. ¡Upa! Este es el peligro, ¿no? Pero por suerte cuando va fuerte no engancha. 54 Hz. Vamos a bajar un poquito. 49, 50. Logré la onda de mi alterna de red. Señores, aquí no tengo nada que envidiarle a la red eléctrica. Tengo 50 hercios. Si bien tengo un voltaje nomás de 56 voltios. Vamos a ver qué es lo que enciende esto.
Recuerde que son 50 voltios, pero hay poco amperaje. Pero lo mismo, miren ahora cómo enciende. Vamos a probar con otra cosa ahora. Voy a utilizar esta bobina de lavarropas, que son de las bombas de los lavarropas. Le vamos a sacar la turbina y vamos a usar la bobina sola. Esto estoy seguro que me va a generar más que la bobina de la electroválvula porque es más grande. Miren cómo lo enciende bien ahora. Bueno, o sea que con esto es obvio tenemos mucha más potencia que con esto. Hay más bobinado. Ahora le voy a meter aquí y le vamos a poner un puente de diodos para rectificar. Y ya lo vamos a sacar directamente en continua. Miren qué estable es la luz. Ya no parpadea nada. Y eso que no tiene capacitor. Oh, esto me va a dar para hacer varios inventos. O sea que aquí directamente... vamos a medir... Voy a medir acá directamente la onda. Acá vamos a poner en continua porque ahora va a ser continua. Acá pueden ver ustedes que hace una onda positiva, pero está distorsionada porque no tiene el capacitor. Pero está todo por encima de la línea, o sea que no hay positivo y negativo como en la onda sinusoidal. Está todo por encima de la línea media. Significa que con un capacitor se rellenarían esos picos y quedaría la corriente continua. Vamos a ver si le ponemos este pequeño capacitor. Vamos a ver la onda ahora. Miren la rectificación. Ahora prácticamente es una línea, no es todavía perfecta. Le haría falta más capacitor. Pero ya se nota que va mejorando. Me pregunto si esto se habrá cargado. ¡Opa! Oh, ¿vieron eso? Vamos a probar de nuevo. Me gustó esto. Le vamos a dar más velocidad. Estamos a 108 voltios. Está cargando. En estos terminales ahora, según lo que decía ahí, había como 150 voltios. Vamos a ver si es cierto. Encendió la lana de acero. Vamos otra vez. Me gustó. Me dice que es continua pulsante de 200 Hz. Y me está dando 250 voltios. Vamos a ver cuántos voltios de alterna pura genera con esto. Con la bobina más grande, ¿no? 18 volts me está dando ahí. Vamos a darle más velocidad. 127 Hz y 48 voltios. ...69, 74... 78... 80 voltios. ¡Ay! Toqué las puntas del multímetro. 80 voltios, no es nada. No creo que logre prender. Esto es una lámpara de los microondas. Pero vamos a probar. Debe ser de 15 vatios. No creo, nunca va a llegar a encender esto, me parece. Pero vamos a probar, no perdemos nada. La alcanza a prender. Pero vamos a tener que apagar todas las luces. Vamos a ver. Logré encender una lámpara de filamento. Mi gran generador. Miren, señores. Bueno, estas cosas son las que realmente me ponen contento. A lo mejor ustedes, no sé, perdieron el tiempo.
Pero yo no saben lo contento que me pongo porque sé que aquí con esto simple tengo un mini generador, obvio que está lejos de ser lo óptimo, pero logré encender una lámpara de filamento que es de 220 voltios, la logré encender con los 100 voltios que está generando. Así que, bueno gente, ¿qué quiere que les diga? Estoy muy contento. Espero que este video les haya gustado. Me acompañaron un rato largo aquí. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube le avise y compartan estos videos que a alguien seguro que en alguna parte les va a servir. Amigos, será hasta que nos veamos.